sé si queda claro lo que pretendemos. San Juan de la Cruz le preguntamos qué nos puede decir y tiene muchos mensajes, claro. Uno de ellos es este que os estoy proponiendo. Cómo educar la vida teologal, como él lo llama purgación, purificación. Cómo educarse para ser creyente, para ser cristiano. Él simplifica todo el organismo de las virtudes y actitudes cristianas en las tres. Hay que aprender a amar, a creer y a esperar. Y lo analiza aplicando cada una de las virtudes teologales a una de las potencias. La caridad ha de encargarse de purificar la voluntad, la afectividad. La fe ha de encargarse de purificar y educar el entendimiento, y la memoria ha de ser educada y purificada por la esperanza. Bueno, este es el sistema pedagógico de San Juan de la Cruz, cómo se hace un cristiano. Nosotros en el viernes estamos tratando de entender cómo la cruz entra en nuestra vida, cómo la cruz, que es noche oscura, purificación del hombre, es un deslumbramiento del amor de Dios, ¿verdad? Donde se ha visto la gloria en la mayor humillación. Y así la fe es para los hombres noche oscura. Dios es noche oscura, deslumbra, supera todas nuestras potencias. Es verdad que la fe da mucho al hombre, pero también le quita, también le purga, le purifica, le cambia, modifica sus modos de pensar, de amar. Bueno, esto es lo que llama San Juan de la Cruz el proceso de noche oscura. Noche activa y noche pasiva. Purificación activa del sentido del espíritu. Y ayer hablábamos del aprendizaje del amor, educar el amor purificándonos de los apegos y de los apetitos, mecanismos que deforman nuestra capacidad de amar y la hacen incapaz, y tienen que pasar por la noche, tienen que ser sumergidos en la fuerza de la cruz. Esto inicialmente es una cosa que podemos hacer nosotros con nuestro examen, con nuestro leal saber y entender, con nuestro examen de conciencia y nuestra búsqueda personal. Pero en un momento llega a ser pasivo. Hablaremos esta tarde de la dimensión pasiva. Esta mañana quería proponeros las otras dos virtudes teologales, las otras dos formas de noche oscura. La fe es noche para el entendimiento y la esperanza es noche para la memoria. Purifican la memoria y purificación del entendimiento. Y cómo analizar, cómo aplicar esto. Yo sé que vosotros tenéis siempre una visión, sé o supongo, no sé, una visión más bien social de la vida cristiana y sus dimensiones e implicaciones en la solidaridad, en el combate público y social y solidario. San Juan de la Cruz lleva el asunto a la raíz, es radical en este sentido de que quiere curar al hombre, curar la persona en su raíz. Y para eso tenemos lo que Dios nos ha dado, fe, esperanza y caridad. Unas energías y unas potencias nuevas y que no son fruto de esta tierra, sino que son pura fuerza de su gracia. Voy a empezar leyendo, después de esto, empezar leyendo un texto de San Juan de la Cruz a propósito de la cruz de Cristo. He dicho que Cristo es el camino y este camino es morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espiritual. Y quiero dar a entender cómo sea esto a ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y luz. Cristo camino, ejemplo, puerta estrecha. La cruz es el deslumbramiento más fuerte de nuestra mentalidad y de nuestras potencias humanas. Es juicio y gracia sobre el mundo y todos sus poderes. Sigue San Juan de la Cruz. Cuanto a lo primero, cierto está que Él murió a lo sensitivo espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte. Porque como Él dijo, en la vida no tuvo donde reclinar la cabeza y en la muerte lo tuvo menos. Cuanto a lo segundo, cierto está
que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma, sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad, según la parte inferior, por lo cual fue obligado a clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, en él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo. Conviene a saber acerca de la reputación de los hombres, porque lo veían morir. Antes hacían burla de él que le estimaban en algo. Y acerca de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo. Y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó, porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios. Bueno, esta meditación que es muy común. Cristo pasó por esta inmersión en la oscuridad y Cristo es camino para nosotros. Y ahí, cuando parecía que no podía hacer nada, hizo la obra más grande. Así aniquilado. Ahora nosotros vamos a hacerlo, esta mañana vamos a gastar en el examen de cómo está actuando la fe en mi vida, en mi mente, y cómo está actuando la esperanza en mi memoria. Ayer hablábamos de la caridad sobre la voluntad. Ahora San Juan de la Cruz nos pregunta sobre cómo está tu cabeza, cómo está tu pensamiento respecto de la fe, que es la luz que nos une a Dios, y respecto de la esperanza, cómo está tu memoria. Como siempre, San Juan de la Cruz procede de una manera un poco negativa, presentando los daños que hace al hombre una mentalidad carnal o mundana, una incapacidad de tener la mente o el pensamiento de Cristo. Es decir, no meterse en la fe, no aceptar la luz deslumbrante que oscurece nuestras potencias naturales. Y él sabe que la mente del hombre carnal es un oscuro caos, desordenado, confuso, contradictorio, muy cerrado a la captación de la luz de Dios y abierto a muchos influjos del ambiente. Vosotros estáis muy mentalizados sobre la necesidad de la lucha cultural, ¿verdad?, contra la corriente dominante del pensamiento único y que arrastra los poderes de los medios de comunicación y de los grandes grupos de presión cultural hacen que sea casi imposible el respiro de la fe. Bueno, en esto puede ayudar San Juan de la Cruz a una verdadera crítica de los modos de pensar, Hay en nosotros criterios sobre temas generales, convicciones operativas cuya validez no ponemos en duda, modos muy naturales y normales, carnales, mundanos de entender las cosas, de lo que es la igualdad, la autoridad, el trabajo, la vida, la familia. Todo esto, hay criterios que nos gobiernan y que no son del Evangelio, no son de la fe, son del ambiente. A veces y con mucha frecuencia el temperamento personal influye de modo decisivo en nuestros comportamientos, mucho más que las ideas de la fe, más que el Evangelio, ¿verdad? Y no digamos la clase a la que pertenecemos, el ámbito social en el que nos movemos. Lo que aquel filósofo decía, los ídolos de la tribu, del teatro, del foro y de la caverna, ¿verdad?, que dominan por completo nuestro modo de pensar. San Juan de la Cruz quiere purificar esto. Su enseñanza de la noche oscura es una radical crítica de todos los ídolos que nos construimos. Los ídolos los construimos en la mente, ideas que nos hacemos. A él le preocupaba mucho las ideas que nos hacemos de Dios. Y sobre todo le preocupaba en su tiempo, y los libros de la su vida los dedica a esto,
a los que daban mucha importancia a las visiones, locuciones, a la- a los modos extraordinarios de comunicarse con Dios. Y le dedica mucho tiempo a cómo la fe sencilla tiene que sobreponerse a todo eso extraordinario. Pero nosotros traemos esto a los modos ordinarios del pensamiento, la relación de nuestro entendimiento con la fe y con otras fuentes de criterio o de también esto sobre cosas generales, ¿verdad? La ideología en general, que tiene que ver con nuestra fe. Otra, sobre cosas particulares, lo que nos afecta al yo personal. Es decir, criterios con los que operamos, convicciones privadas. Yo necesito esto, yo necesito tanto tiempo de lectura, de vacaciones, de sueño. Es absolutamente necesario que yo esté aquí o que yo haga esto, o al revés, yo no valgo para esto, no me pidan esto, yo no tengo calidades. Convicciones fuertes metidas en nuestra cabeza muy vivamente y que son falsas o al menos inexactas y que no dejan actuar a la fe. La fe tiene que ser noche oscura que crucifique estas certezas tan pegadas a nuestros intereses. La verdad está muy condicionada por nuestro interés. Hay en nosotros también criterios sobre las cosas de la fe, de la religión. Criterios sobrenaturales, podríamos llamar, malentendidos, oscuramente, algo de verdad, algo de errado, mucha mezcla que nos hace tener mucha confusión y muchas dudas. Cuando nosotros hablamos de la oscuridad de la fe, solemos hablar de esto, de los problemas que tenemos para combinar criterios humanos que se imponen a nosotros con las verdades reveladas. Y así muchas veces lo tenemos mal entendido y sobre todo mal practicado, ¿verdad? Y también hay muchos criterios del Evangelio impedidos o bloqueados por otros más fuertes y que son los que verdaderamente son operativos en nosotros. Todos tenemos quizás buena idea sobre lo que deberíamos ser en cuanto a vida cristiana, lo que deberíamos orar, lo que deberíamos practicar de solidaridad o de caridad, pero hay mucho que hacer y no tenemos tiempo ni para orar ni para dedicarnos a otras cosas. En fin, tenemos los criterios, pero no tenemos operativos. Están bloqueados por otros naturales mucho más fuertes. ¿Qué es la verdad? Dice hoy Pilatos, ¿verdad? Pilato, ¿qué es la verdad? Y da palabra a todo nuestro escepticismo y que nos corroe la convicción, ¿verdad? Y hay tantos puntos de vista, tantas maneras en el mercado, ¿verdad? Por ahí, y tan seductoras a veces y tan poderosamente proyectadas sobre nuestra mente, que hacen imposible que la fe tenga alguna posibilidad de operar sobre relativismo, hedonismo, individualismo. Es tan complejo nuestro mundo que a veces preferimos no pensar, ¿verdad? No pensar y no tratar de poner en juicio o no poner en solfa nuestras convicciones. Además de tenerlos bloqueados otras veces los criterios de la fe o la luz de la fe, nos falta. Simplemente no es que sean malentendidos o impedidos los criterios que vienen, la luz que viene de Dios, sino que simplemente están ausentes, o por ignorancia, o por olvido, o por conveniencia. Esto no me dice nada, ¿verdad? O lo hemos recibido de un modo teórico, lo hemos escuchado, leído en el Evangelio, pero no llega a ser nunca algo que practiquemos o que verdaderamente actúe sobre nuestra forma de vivir, sobre pobreza, sobre abnegación, esto que estamos tratando, a veces ni hemos pensado o lo rechazamos por prejuicios o filtros culturales. En fin, tenemos, según personas y ambientes, tenemos valores que no tenemos integrados de ninguna manera.
esto que se llama ahora el menú espiritual, ¿verdad? Esta religiosidad hecha eligiendo lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Y seleccionando los criterios del Evangelio según conveniencias o según predominancias de la ideología propia. Bueno, San Juan de la Cruz dice, la fe tiene que sumergir en la noche oscura todo nuestro entendimiento para que se afirme en Dios y no en su propia fuerza. Para ir a Dios no vale ningún medio, porque nada se parece a Dios. Nada de lo que construye nuestra mente ni nuestra fantasía, ningún ídolo, ninguna idea, ningún afecto, ningún sentimiento. Dios es más que todo eso, y por eso es noche oscura para nosotros, y hay que acercarse a Él en oscuridad. Lo que pasa que nosotros podemos decir que me falta voluntad o que tengo este defecto de carácter o este otro problema, pero nos cuesta mucho reconocer que no pensamos bien. Tenemos un grande apego a nuestras ideas, mucho más que a personas o cosas o propiedades de otro tipo. El orgullo de la cabeza es más dura que el corazón, podemos decir, ¿verdad? Para la penetración de la fe. Más duro que la sensibilidad y todo esto. Por lo tanto, tenemos casi siempre una seguridad sobre lo que pensamos. Pensamos como debemos pensar y a mí no se me engaña fácilmente. Ahí el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos. Estamos muy apegados a nuestro modo de pensar. ¿Cómo podrá Dios meter la fe, la luz que viene de la fuerza de la cruz, la luz deslumbrante de esa oscuridad que es exceso de amor, ¿verdad? Visto donde no se veía nada de gloria, ¿verdad? En la humillación, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo podrá meter esto en nuestra cabeza? ¿Cómo podrá el Espíritu iluminar nuestra mente si estamos tan aferrados a las convicciones o tan condicionados por las ideologías dominantes o las corrientes tan fuertes del pensamiento establecido como único y único modo de pensar o concebir el mundo? ¿Cómo podrá hacernos Dios hombres nuevos con cabeza nueva? Dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo. Uy, ¿quién podría decir esto? Llegar a tener el pensamiento de Cristo. Pero en el bautismo hemos recibido fe, es decir, en la cruz se nos ha dado la posibilidad de pensar como Él y juzgar las cosas según el criterio cristiano. Bien, a veces nos parece que es suficiente actuar como Cristo, imitarle, parecernos a Él. Pero es muy importante el sumergir también la mente, no solo la conducta, la mente en el pensamiento de Cristo, en la mente de Cristo, en la fe. Porque dice que los que duermen juntos acaban pensando de la misma manera, ¿verdad? Pues así también para entenderse con Cristo, para tener amistad, para estar unido a Él, hace falta entenderse, pensar como Él piensa. Ideas falsas pueden hacer mucho daño. No hay mejor ni cosa más práctica que una buena teoría, ¿verdad? El que proyecta mal, el que tiene una idea equivocada de sus propias facultades o de su verdad, el conocimiento propio a la luz de Cristo, esto es importantísimo, ¿verdad? Y esto es lo que da la fe, un conocimiento de uno mismo y de la propia vida y de los dones de Dios. No solo es conocimiento de nuestra miseria, sino conocimiento de los dones de Dios. Entrar en la noche oscura se entra con la cabeza, comienza siempre por la fe. Cambiad la mente, convertíos es metanoite, ¿verdad? Cambiad la mentalidad. Haced un pensamiento nuevo. Este es vuestro culto razonable. No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Bueno, empieza por ahí. San Juan de la Cruz dice que en todo, las percepciones sensibles, en las imaginaciones naturales y sobrenaturales, lo que viene de Dios, para unirse con Dios no vale apegarse a esa manera de conocer y a ese modo de sentir. Hay que aprender la fe.
Hay que aprender a actuar por la fe y en fe, en noche oscura, cegando otras luces. Todo lo que la imaginación puede imaginar, el entendimiento recibir, no es medio para la unión con Dios, porque todo lo que puede entender el entendimiento, gustar la voluntad, fabricar la imaginación, es desproporcionado a Dios. Para llegar al hombre, para llegar a Dios, el hombre ha de ir antes no entendiendo que queriendo entender. No por lo que sabes, no por lo que gustas, ¿verdad? Sino por donde no sabes, por donde no gustas, todas esas paradojas tan famosas de San Juan de la Cruz. Antes ha de ir cegándose y poniéndose en tiniebla que abriendo los ojos para llegar más al divino rayo de la fe. De la misma manera que los ojos del murciélago les pasa con el sol le hace tinieblas al murciélago. Así nuestro entendimiento se porta con lo que es más luz, que es Dios, que totalmente nos es tiniebla. Cuanto más las cosas de Dios son más altas y más claras, más son para nosotras ignotas y oscuras. Bueno, estos son los principios, ¿verdad? Y ahora aplicarlo esto, ¿verdad? Solo la fe es medio para vivir en Dios y acercarse a Él. Porque su luz es absolutamente fidedigna, aunque es cuanto más oscuro, más seguro. Noche oscura y noche segura. Para San Juan de la Cruz, la oscuridad de la fe no es el problema de la fe, que nos cuesta mucho, que nos fastidia y que no acertamos a sentirnos cómodos con esto. No, para San Juan de la Cruz, cuanto más oscuro, más cierto. Cuanto menos sabes, más cerca de Dios. Cuanto menos te das cuenta, más seguridad de que Dios está por ahí. Más fidedigna es su verdad. Cuanto menos obra el alma con habilidad propia, va más segura, porque va más en fe. Pero como los ciegos no somos bien ciegos, no nos dejamos guiar. Si fuéramos bien ciegos nos dejaríamos llevar, pero queremos ver por nosotros mismos y actuar por nosotros mismos, porque nos parece que dejar nuestro pensamiento y nuestro criterio en manos de otro es indigno. Y es verdad, es una pobreza tremenda esta de dejar nuestra vida, que otro la guíe, otro la gobierne y vivir según la palabra y la mente de otro, ¿verdad? Esto es la pobreza más fuerte. Es como dejar el centro de la vida puesto, el centro que gobierna nuestra existencia puesto en manos de otro. Bueno, San Juan de la Cruz no ignora que necesitamos imágenes de Dios y necesitamos pensamientos sobre Él. Pero lo que le preocupa es que lo llamemos Dios, ¿verdad? Que lo llamemos Dios. Tiene que ser siempre un medio, todo lo que es los mediadores intrapsíquicos de nuestra relación con Dios, las ideas que nos hacemos de Él. Un medio por el que pasamos hacia el más allá, hacia no nos quedamos en Él, porque ninguna semejanza ni proporción cabe con la meta. Este es. Hay algo curioso en esta educación del entendimiento por la fuerza de la fe. Lo no razonable no procede de Dios, lo que es una locura. Dios es autor de la razón. San Juan de la Cruz ha dicho que un pensamiento del hombre vale más que todo el mundo material. Mi profesor de lógica ponía este dicho de San Juan de la Cruz en el comienzo de sus lecciones. Un pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, porque la razón es la punta del mundo, ¿verdad? La punta del espíritu, la chispa del mundo. Vale mucho y por lo tanto lo no razonable no viene de Dios, que es el autor de la razón. Por ejemplo, gastar en lo superfluo lo que es necesario para la familia, pues no es razonable y por lo tanto no puede ser de Dios. Pero la paradoja la vemos hoy en el Viernes Santo, ¿verdad? Solamente lo razonable, y por ser razonable, no es de Dios. Hay un punto de locura, un punto de exceso en lo que es evangélico, ¿verdad? En la pobreza, en el perdón, en la gratuidad. Más allá de toda lógica consumista y economista, la solidaridad procede con una lógica que es superior a todas las leyes de la economía. No, hay algo de locura, un punto de locura en el Evangelio. Lo necio del mundo. Porque lo necio de Dios es más sabio, ¿verdad? La fe está por encima de la razón, más allá, con un punto de vista absolutamente nuevo y que es el que tratamos de aprender de San Juan de la Cruz.
No valen, desde luego, para él ni locuciones, ni visiones, ni revelaciones privadas, ni modos extraordinarios de acceso a Dios. Vale solo la fe sencilla y humilde. No hay que pedirle a Dios más luz que la que nos dio en su palabra. Nos dio a su Hijo, que es la palabra definitiva, no tiene otra. Se ha quedado mudo. Mírale bien en la cruz cuando dijo consumatum est, no hay más que esperar de revelaciones de Dios. Está ahí dicho todo. Hay que mirarle bien, escucharle bien y hallarás todo lo que necesitas. Todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra y no tiene más que hablar. No hay que pedirle a Dios otra revelación que la que se ha dado en Cristo. Esta es una convicción sanjuanista. Así que todo lo demás no es necesario. No es necesario y hay que pasar por ello para desviar los ojos, para acceder a la verdad de Dios manifestada en Cristo, en la cruz de Cristo. Esplendor de su gloria, donde parecía que había la mayor oscuridad, se ha revelado el amor en su mayor belleza y en su mayor atracción. Así que vamos ahora a preguntarnos de las tesis del entendimiento, o sea, una pequeña práctica en esta mañana del Viernes Santo, un pequeño vía crucis de autocrítica de nuestras convicciones. Lo primero que tenemos que hacer es pedir siempre. Yo creo, Señor, pero ayuda mi fe. Creo, mi fe es poca, escasa y pequeña. Creo, ayuda mi fe, ¿verdad? Hay que pedir muy humildemente. Envía, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Y hay algunas formas de crecer en que la fe se apodere de nuestra mente y la haga capaz de caminar hacia Dios. Primero, examinar humildemente nuestro propio pensamiento. Esto que mantengo tan apasionadamente, ¿lo fundamento en el Evangelio? ¿O tiene otra raíz en mis intereses o qué sé yo, en las convicciones o en las modas? Me doy cuenta de que hablar, pensar con tanta seguridad sobre temas en los que muchas veces ignoro, es una forma de mentir y de engañarse y de engañarme. En criterios naturales hay que preguntarse y poner en duda, poner en solfa las cosas que tengo como más ciertas para mí. ¿Será esto como yo lo pienso? Otras personas no lo piensan así. A veces hay que aprender de nuestros contrarios y ver su punto de vista. Y también en otras épocas también hay que ejercitar no solo un ecumenismo contemporáneo, ¿verdad? Escuchar la verdad de otros, sino un ecumenismo también temporal. Otras épocas han visto el Evangelio de otra manera y por lo tanto eso también me puede ayudar a poner en duda lo que yo pienso de Dios estará conforme con lo que yo pienso de mi trabajo, de mi manera de vivir, trabajar, consumir, distribuir el tiempo, etcétera. Lo práctico, ¿verdad? En las convicciones privadas que gobiernan mi vida. Y después en los criterios espirituales o estos de la fe, las verdades religiosas o de la revelación, primero estar convencidos de que nos faltan muchos pensamientos de Cristo, nos son perfectamente extraños, ignorados, olvidados. Decimos como los adolescentes, esto no me dice nada. Y estas páginas del Evangelio ni las leo, ni las entiendo, ni me sirven de nada. Esto es de otra época, no tiene para mí ninguna significación. Pararse un poco en lo que no me dice nada. La cruz es lo que menos dice a los hombres, el mayor desconcierto para el pensamiento. El Vía Crucis, el Viernes Santo es teórico, ¿verdad?, de todo el mundo. Todo pensamiento y toda verdad. ¿Por qué no me dicen nada estas ideas de Cristo? ¿Cómo es que sobre tales enseñanzas no quiero pensar ni darme por enterado? ¿Y qué medios tengo para conocer más a Cristo y sus enseñanzas, más allá de las corrientes dominantes? Un poco de autocrítica, un poco de desconfianza de nuestro propio pensamiento, a veces tan seguro o tan soportado solo por los apoyos
institucionales o los apoyos de las modas y de las ideologías. Lo que ignoramos, lo que no conocemos, muchas veces no están los criterios suficientemente fundados en Cristo. Tenemos el pensamiento hecho por nuestro temperamento más que por la verdad de la fe y no está integrado. Los pensamientos sobre la pobreza, sobre la cruz, sobre la abnegación, sobre la verdadera caridad. No, son a veces cosas muy poco integradas en nuestra vida. Y luego, si son operativos en mí o si están vivos o quedan en puras teorías bloqueadas por cosas plausibles, mucho más vigentes en nuestro entorno o en nuestro ambiente, ¿verdad? Nos cuesta pararnos a pensar, y menos mirando a la cruz, se nos bloquea toda forma de pensamiento. Somos sumergidos en un desconcierto que quizás necesita este desmontaje. Bueno, hemos dicho primero hacer este examen humildemente de nuestro propio entendimiento y cómo nuestras propias certezas. La segunda cosa es abrir la mente a Dios, orar, ¿verdad? Pedir y contemplar. Esto es lo que hacemos hoy, callados en silencio ante la cruz, nos dejamos inundar por un resplandor que es tenebroso para el mundo, ¿verdad? Y quizás sumerge nuestra mente en un abismo de misterio. Seleccionar bien lo que vivimos, orar, contemplar, seleccionar un poco de higiene mental, ¿verdad? Nosotros tenemos, dicen que tenemos, no sé vosotros, ¿verdad? Pero esto sobre todo los frailes tenemos obesidad espiritual, es decir, un consumo de cantidad de materiales, de meditaciones, de lecturas, de libros, somos gente más de libros que de vida, ¿verdad? Pero no tenemos un metabolismo que haya esto integrado en nuestra forma de actuar y de vivir, ¿verdad? No lo tenemos hecho músculo vital, ¿verdad? Lo tenemos conocido por curiosidad, pero no. Bueno, cuidado con lo que la higiene mental, ¿verdad? Lo que consumimos y a qué atendemos, quiénes son nuestros maestros de espíritu, ¿verdad? Y los que forman la educación sentimental y nuestra educación mental. A veces, naturalmente, el cine tiene mucho poder de esto, ¿verdad? El cine y las obras literarias, la cultura, las canciones, en fin, no dejan de ser poderes tremendos que tienen algo de valioso. Pero la atención a la mente y a la palabra de Cristo, a la escritura, a la lectura de lo que verdaderamente son obras de personas que nos merecen verdaderamente crédito, se han acercado, ¿verdad? Rovirosa u otros, vosotros tenéis vuestros propios santos padres, ¿verdad? Es preciso confrontarnos continuamente con el Evangelio y no acomodar el Evangelio a nuestros modos de pensar, no seleccionar solo lo que nos confirma. La formación que se hace para confirmar lo que ya sabemos, eso no es estudiar, ¿verdad? Afirmarnos solo, no. La formación es un tremendo dolor de cabeza, ¿verdad? Cuando tenemos que admitir pensamientos que no cuadran con nuestro anterior pensamiento y tenemos que reorganizar nuestro modo de pensar. Esas crisis son buenas porque nos hacen recapitular nuestra vida y abrirnos incondicionalmente a lo que Dios diga. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Descalzarnos ante la cruz, desnudarnos, porque es un misterio muy grande. Entrar en esta noche oscura y andar, como dice San Juan de la Cruz, por el dicho de otros y con dudas, preguntando porque vamos a tierra donde no sabemos y hay que ir por caminos que no sabemos. Caminar hacia Dios es siempre ir por donde no se sabe y andar así entre dudas y a tientas. Otro método de ascesis del entendimiento lo practicáis mucho vosotros. Abrir la mente al prójimo, dialogar. Atención a los que saben, desde luego, pero atención humilde a los que no tienen estudios, pero tienen una sabiduría de Dios que acierta con los que es evangélico. Tiene una especie de olfato. Dios ha revelado las cosas a los sencillos que les ha ocultado a los sabios. Entre vuestros grupos hay gente que tiene un olfato para decir esto sí, esto no.
esto es evangélico y esto no lo es. Esto es concorde con nuestro carisma, el movimiento, y esto no lo es, ¿verdad? Y no, bueno, atención humilde y docilidad, claro, a la verdad, porque podemos tenerla en la cabeza, pero no nos atrevemos a hacerle caso y hacerla operativa. Escuchar lo que dice el hermano, escuchar y escuchar mucho. Visité vuestro blog y hay algunos aportes sobre la escucha, ¿verdad? Sobre la escucha, que es una disciplina difícil, muy difícil. Mientras estamos ante otro, siempre está nuestro pensamiento trabajando con sus propias ideas y confirmándolas, a veces a la contra, pero confirmando lo propio. Y no escucha, verdaderamente no recibe lo que otro dice. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Los más pobres, los más pequeños, revelan cosas de Dios hermosas. Bueno, disculpad que me he comido casi todo el tiempo ya y no he dicho nada de la memoria. Quizás sea necesario dejarlo. Pero también es una enseñanza preciosa de San Juan de la Cruz. La noche oscura de la memoria por la esperanza. La purificación de la memoria. Bueno, San Juan de la Cruz atribuye el trabajo de purificar la memoria a la esperanza, que parece una virtud del futuro. Y sin embargo, él le ofrece el campo del pasado. El hombre, dice San Juan de la Cruz, tiene en la memoria muchos problemas. También en vuestro blog leí una cosa muy, muy curiosa sobre las tesis de la memoria, que se titula, ¿cómo es? Zeigarnik, algo así. Una mujer que descubrió cómo las preocupaciones actúan sobre nuestra vida. Bueno, dice San Juan de la Cruz que la memoria está desordenada, ¿verdad? Desordenada, cerrada a Dios, inquieta y por fin cosas secundarias y cerrado al prójimo, encerrado en uno mismo, incapaces de atención. Porque la memoria se ocupa del pasado, recuerda sobre todo lo que le ha herido o que le ha hecho gozar, y se ocupa del futuro también, anticipa. Si ustedes están ahora, seguramente estarán distraídos de escuchar este rollo, ¿verdad? Y si examinan dónde está su cabeza, está preocupada por algo, del pasado o del futuro, y vaciando el presente. El hombre tiene la memoria vulnerable y todos los pensamientos que pasan por nosotros nacen de esta incapacidad de vivir el presente y de purificar la memoria. Amor vano, vanidad, odio injusto, envidia, avaricia, soberbia, engaños, fantasías que nos hacen parecer las cosas falsas las verdaderas y verdaderas las falsas. Todo eso dice San Juan de la Cruz que produce la falta de purificación de la memoria. Nos saca de nuestro centro y nos lleva a cosas triviales y superficiales. Sujeto a muchos daños por medio de falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, falsos juicios, pérdidas de tiempo y otras muchas cosas. Un caos la memoria, porque el egoísmo nos centra en nosotros mismos y nos deja incapaces de confiar en Dios, enfermos de ansiedades, preocupaciones, apegos del pasado o del futuro. ¿Cuáles son los síntomas? Ahora preguntamos a San Juan de la Cruz cómo nos enseña a purificar la memoria, hacer una pequeña ascesis de la memoria. Dice, tenemos que mirar dos síntomas. Cuando nuestros pensamientos son como la noria, el burro que da vuelta a la noria. No sacan nada, son inútiles. Le damos vueltas y vueltas a las cosas y no hacen nada. Y cuando la inutilidad y la imposibilidad de librarnos de ellos, no me puedo quitar esto de la cabeza. Son dos síntomas de una memoria esclava, incapaz de abrirse a la esperanza, a la confianza en Dios, incapaz de pobreza. Lo primero que dice San Juan de la Cruz es que la esperanza produce pobreza y produce libertad.
¿Por qué podemos dejar esto? Porque nos han prometido algo. ¿Por qué sale el pueblo de Egipto? Porque le prometen la tierra. Toda pobreza nace de una promesa. Nos ofrecen algo mejor. Y así podemos liberar nuestra memoria de sus propiedades. Uno no puede esperar lo que ya tiene. Por lo tanto, toda propiedad es contraesperanza. La esperanza es de lo que no se tiene. Y así le hace él operar sobre las propiedades de la memoria. Nosotros poseemos las cosas por la memoria y el deseo. El recuerdo que de ellas tenemos y el deseo que de ellas tenemos. Y así se nos meten dentro y ocupan nuestra memoria. Solo la esperanza, esta virtud que es capaz de liberarnos, ¿verdad?, de esta esclavitud. Dios nos liberó para que gocemos de la libertad. Manteneos firmes, no os dejéis sujetar por el yugo de la esclavitud. Habla San Juan de la Cruz de olvido, de silencio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Date al descanso. Pacificar nuestra memoria. Nada te turbe, nada te espante, dice Santa Teresa. ¿Cómo aprender esto? Ya decimos, lo primero, identificar la inutilidad. No es que San Juan de la Cruz enseñe que no hay que recordar, no, las cosas de la agenda, lo que tengo que hacer mañana, mis deberes, todo lo que esta agenda compartida que está en la nevera, lo que hay que hacer cada día, ir a la compra o hacer esto. Esto no le preocupa a San Juan de la Cruz, la memoria funcional. Le preocupa la memoria afectivamente marcada. El rencor es una falta de purificación en la memoria, ¿verdad? El rencor es el síntoma que tiene es que una pequeña herida por una palabra que se atravesó, ¿verdad? O un conflicto que he tenido, dice ahí ese aporte del blog de este Belicia, este compañero vuestro, no sé, que mientras no se cura esa herida, no es posible la purificación ni la superación del conflicto. El rencor o funciona así. Yo lo recuerdo, le doy 1000 vueltas, esto se infecta, se hace más grande, se hincha, ¿verdad? La agresividad, yo le torcería la cabeza, le doy 1000 vueltas en mi cabeza y esto es imposible sacarme esto de la cabeza. Mientras, bueno, la memoria marcada afectivamente, según los temperamentos, otros tienen problemas con los gozos. ¡Hoy qué bien lo pasé! ¡O qué bien lo voy a pasar! O un examen me imposibilita para estudiar hoy, ¿verdad? Para aplicarme hoy, ¿verdad? Porque estoy preocupado de o qué bien quedé o qué mal quedé, ¿verdad? Y eso queda en mi memoria, le doy 1000 vueltas, etc. Bueno, todas esas marcas afectivas son las que hacen imposible la esperanza, la liberación del presente, la puesta. El hombre, dice San Juan de la Cruz, no hacer memorial más que de Cristo. Acuérdate de Jesucristo. Nuestra memoria ha de fijarse solo en lo que nos ha prometido el Señor. Así se va liberando por la promesa. No os preocupéis, es un mandato de Jesús mucho más difícil que cualquier otro. No temáis y no os preocupéis. ¿Cómo es posible eso de vivir como los lirios y los pájaros del campo? Bueno, San Juan de la Cruz trata de explicar este proceso de la esperanza. Tiene que aplicarse a todos los agobios con que nuestra vida está impedida, ¿verdad? Con nuestras preocupaciones no podremos añadir un codo de estatura, ni una hora al tiempo de nuestra vida. Busca el reino y lo demás será añadido, ¿verdad? Añadido. Cuidado con las ansiedades. Sí, el pensamiento obsesivo hay que combatirlo. Como combatimos, creo que todavía combatimos los pensamientos obscenos, habría que procurar combatir los pensamientos obsesivos. Estos que no sacan nada y no me lo puedo quitar de la cabeza. Cuidado con eso. Indica, hay que curar ese. Hemos tenido un conflicto en la familia y esto puede durar mucho mientras no se afronte, mientras no se limpie eso. Imposible confiar en el otro, confiar en Dios, imposible avanzar. Bueno, San Juan de la Cruz dice que se ha de vaciar la memoria por fuerza de la esperanza, que Dios al prometernos nos saca de estas propiedades de nuestra memoria, de estas posesiones y riquezas. No consentir esos pensamientos. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Difícil esto.
El vacío de la memoria permite llenarla de la promesa de Dios, confiar, abrirse, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejando mi cuidado entre las aguas me has olvidado. El cuidado, sobre todo, de la salud, de la muerte, de todo esto que nos ha visitado en esta pandemia, el cuidado, ¿verdad? La ansiedad por esto impide la confianza, impide la esperanza, impide el aprovechamiento del tiempo. Memoria sin apego. Dios dice que iluminará para hacer lo que tenemos que hacer sin el apego a las cosas. Así que, ¿qué ascética podemos proponernos para activamente? Vendrá después lo pasivo, ¿verdad? Pero activamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues limitar la avidez y el consumo. No hace falta enterarse de todo. No, cuidado con lo que nos fatiga, cansarse de noticias, de conversaciones vanas. El cansancio suele agobiarnos, ¿verdad? Pero no nos hace nada. La preocupación cansa, pero no la ocupación. Cansa más que el trabajo, más que la ocupación. La memoria nuestra es una especie de esponja que absorbe todo lo que le rodea y se ceba en estas añadiduras, en estas curiosidades. Ha de ser verdaderamente estrujada. Meterlo en la cruz, meterlo en la noche, como Cristo fue a la cruz con la esperanza y vaciado de toda posesión. No consentir preocupaciones, pensamientos obsesivos, pensamientos como el odio, la venganza, procurar quitar la atención de esto y ponerla en algo que nos haga confiar. Claro, la preocupación cuando uno está en paro, cuando no tiene trabajo, cuando el dinero no le alcanza, todo esto es tremendamente angustioso, ¿verdad? Pero sin un poco de confianza no se hará nada. Sin ocupación, solo con preocupación, no se logrará ningún avance. Soltar la memoria confiando en Dios, no os preocupéis, no temáis, este abandono del que se habla, cortando estos nudos que embarullan el alma, quitan la salud al cuerpo, que nos angustian y nos estropean el hígado, ¿verdad? Pobreza y esperanza. Porque solo cabe de aquello que no tenemos. Lo que pretendemos, dice San Juan de la Cruz, es que el alma se una con Dios según la memoria en esperanza, no mirando más que lo que basta la memoria de ella, pero que no haya afecciones de propiedad en lo que recordamos, ¿verdad? Que no haya esta afectividad herida positiva o negativamente. Bueno, después habla San Juan de la Cruz de los muchos bienes. Os propongo este examen de vuestra memoria. Los que tienen libre la memoria tienen una enorme capacidad de trabajo. Yo admiro mucho a esta gente, cuando hay que trabajar, trabaja, cuando hay que divertirse, se divierte, cuando hay que dormir, duerme, ¿verdad? Y que son entregados, animosos, y que conservan el ánimo cuando todos nos desanimamos, que no se desconciertan cuando salen las cosas mal, cuando fracasan. Esto es liberación de la memoria. Esto es una grande capacidad que nace de esta libertad que da la confianza en Dios, la esperanza. Viveza, animosidad. Y los que somos tristes y desalentados y que no tenemos el corazón puesto en Dios por la esperanza. Disculpad el rollo. Vamos a dejaros esta mañana con este ejercicio de purificación activa del entendimiento y de la memoria. Buscar qué impide la luz de la fe que gobierne mi vida, qué impide la esperanza en mi vida, ¿verdad? Que estos síntomas, no sé si os he ayudado.